Mi nombre es Fernando García Carrera, soy alumno de la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio del Instituto de Estudios Judiciales del Estado de Puebla. Hoy les voy a hablar de las garantías constitucionales y los derechos humanos. Al respecto, la jurista Margarita Herrera Ortiz, en su libro Manual de Derechos Humanos, sostiene que el ser humano se encuentra en la naturaleza y que por ende forma parte de él. Refiere de la misma forma que el ser humano está dotado de razón, de sentimientos, de libertades, tiene cuerpo, alma y espíritu, pero también tiene propiedades químicas y físicas. Todos estos elementos hacen que sea un ser único, que sea la máxima joya que posee el mundo y que tiene bien merecido el lugar que le corresponde. Y esto origina que surja la teoría naturalista, es decir, que el ser humano tiene propiedades naturales, que tiene derechos individuales. Pero ahí, cuando surgen los conflictos, porque el ser humano no sabe realizar de manera correcta esa libertad y por lo regular tiende a violentar los derechos de los demás seres. Por ende, es que existe la necesidad de plasmar derechos en ciertos documentos, como es en una constitución, los cuales van a ser protegidos mediante garantías constitucionales, a manera de preámbulo. A continuación les definiré qué son las garantías. El gran jurista Ignacio Bourgeois Orihuela sostenía que garantía provenía del término warrante, que es un término anglosajón que significa la acción de asegurar y proteger. En Estados Unidos, que es el habeas corpus. En México, el juicio de amparo. Nuestro máximo exponente fue Juan Manuel Crescencio García Rejón, yucateco, por cierto. Ahora bien, también es necesario definir el término constitución. Aristóteles sostenía que la constitución es la suma de todas las magistraturas. Es decir, que tendría que existir un poder superior que pudiera regular al conglomerado o a la sociedad. Para él, la constitución es la razón o es la base de la sociedad. Sin una constitución no existiría polis. También es necesario definir el término derechos humanos. Al respecto, nuestro ombudsman, nuestra máxima casa, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha sostenido que son las prerrogativas inherentes al ser humano, mediante las cuales se fomenta su dignidad para desarrollarse de manera íntegra ante la sociedad. Estos derechos se encuentran en ordenanzas jurídicas, de las cuales llamamos constitución. También es necesario definir qué son las garantías constitucionales. Al respecto, se ha establecido que son los mecanismos o los medios procesales por los cuales se pueden garantizar los derechos humanos. Es decir, que una constitución política puede ser perfecta, pero si no anexa o no contemplan esos mecanismos procesales, sería solo algo utópico, algo inservible. La máxima representación de las garantías constitucionales en el caso de México se entiende que es el juicio de amparo. Ahora bien, ¿de dónde surge el término de garantías constitucionales? Surge primeramente en la Revolución Francesa de 1789, en donde en los derechos del hombre y del ciudadano señalan que el poder siempre es en beneficio de todo gobernado y no para el beneficio de unos cuantos. Finalmente, hemos de concluir que el hombre es el rey del planeta, es la máxima joya, pero que también ha ido violentando los derechos. Actualmente los derechos humanos son piedra fundamental, es una cuestión toral, es la columna vertebral de diferentes ordenanzas jurídicas en materia internacional. Si bien es cierto que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 ya reconocía la vida, la libertad, el derecho a dignidad por parte del ser humano, y que se han desarrollado distintos tratados internacionales y convenciones, desde mi muy particular punto de vista, considero que se debe ir más allá. Es decir, que si se encuentra establecido en un documento que tenemos derecho a la dignidad, también debería de establecerse en otro que tenemos derecho a no sufrir indignidad. Si se establece que tenemos derecho a la vida, que también tenemos derecho a no ser privados de la vida, y así viceversa. Tenemos derecho a la libertad, pero que también exista un documento en donde se establezca
que tenemos derecho a no ser privados de la libertad. Se sostiene lo anterior en virtud de que varios países violentan flagrantemente las garantías o los derechos humanos de las personas, a tal grado de privarlos de la vida sin ningún procedimiento justo o necesario. He ahí que planteo que existe la necesidad de establecer un catálogo internacional, general, donde se establezca que no se debe privar de la vida por cuestiones de costumbres, por cuestiones de creencias. Es decir, que todo país tiene un derecho o tiene una legislación, pero no quiere decir que este derecho sea justo. Por lo tanto, considero que se debe regular ya de manera más expresa, pero a nivel internacional. Finalmente, quiero concluir lo que establece un ilustre abogado. Hablar de derechos, uno de ellos, practicar el derecho es elevarse al cielo. Luego, entonces, colegas, amigos, platiquemos y practiquemos el derecho. Gracias.